Ya empezamos bien. Ustedes me lo están Yes, no, ahorita. Entonces, ¿qué vamos? Sí. Anoté. A continuación, nos acompaña el licenciado Iván Hinojosa y la maestra Verónica Ríos en la conferencia que se titula Las primeras entrevistas en la clínica psicoanalítica. Iván Hinojosa es licenciada en psicología por la Universidad de León. Cuenta con estudios de maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Sociedad de Psicoanálisis de León, México. Cuenta con un curso de especialización para el tratamiento de las adicciones acreditado por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Ha fungido como psicólogo clínico en el CEPERESO de León y como facilitador en el Instituto Municipal de la Juventud. Actualmente es docente de la licenciatura en Psicología y Criminología, además de fungir como psicoterapeuta en Clínica del Sujeto en atención a adolescentes y adultos. Verónica Ríos es psicóloga clínica por parte de la Universidad EduCem y maestra en psicoterapia clínica por parte de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 5 años de experiencia clínica, diplomada en terapia de juego, terapia de grupo e intervención en crisis, atención en las áreas de ansiedad y depresión, problemas de la infancia y adolescencia, trastornos de la conducta alimenticia, psicosomática, fortalecimiento heroico, entre otras. Actualmente funge como psicoterapeuta y clínica del sujeto, principalmente en la atención con niños y adolescentes. ¿Listo? Ok. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos, a todas aquí presentes. Eh, pues bueno, muchas gracias por presentarnos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues bueno, justamente el tema, como ustedes ya pudieron observar también en la programación, pues vamos a hablar justamente mi compañera Verónica y su servidor respecto a las primeras entrevistas en la clínica psicoanalítica. Para esto, si me lo permiten, voy a compartir pantalla para que puedan ir siguiendo la presentación que les voy a mostrar a continuación. Sería el padre.
Ah, mira, aquí está. ¿Listo? Bien, pues entonces vamos a hablar sobre las primeras entrevistas en la clínica psicoanalítica. Bien, para esto, digamos, didáctica que vamos a llevar a cabo es de la siguiente manera. Primero vamos a revisar justamente qué es una entrevista clínica, cuáles son las definiciones conceptuales que tenemos respecto a la teoría sobre esta. Vamos a revisar también cuáles son las funciones de la entrevista en la clínica psicoanalítica, además de revisar también cuáles son las funciones del psicoterapeuta o del psicoanalista justamente en este proceso, conclusiones y las referencias bibliográficas del trabajo. ¿Sale? Bien, para empezar, pues bueno, vamos a iniciar justamente con estas definiciones sobre qué es la entrevista clínica. Bueno, seguramente estamos familiarizados con el concepto, con el término de entrevista, ¿no? Y seguramente hemos escuchado más de alguna vez en la carrera de psicología, en alguna otra carrera de ciencias y humanidades también, pues que es una entrevista, ¿no? Sabemos que la formación nos ha dicho que tenemos entrevistas estructuradas, no estructuradas, tenemos entrevistas libres, semidirigidas, ¿no? O totalmente dirigidas o tenemos entrevistas respecto a una determinada función, si es para un proceso clínico, uno educativo o alguno laboral, industrial y demás. Pero bueno, justamente el día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en la parte clínica. Y para esto, pues bueno, sabemos que la entrevista es una herramienta pues muy universal, es una herramienta que se utiliza en diversos ámbitos y contextos, justo como los comentaba ahorita. Y correspondientemente a la parte clínica podemos decir que en esta área o en este campo de la salud mental, la entrevista funciona como un instrumento fundamental para hacer una evaluación, para planificar una intervención, para también tener una valoración inicial sobre la persona que llega a consultar, ¿sí? Porque justamente una de las principales funciones es esa, poder entender qué es lo que está pasando con esa persona que llega a consultar, poder entender cuál es ese problema por el cual te está consultando y a través de ahí, pues tú también que tengas claridad sobre qué es lo que puedes o no puedes trabajar justamente con esta persona que llega y te consulta. Entonces, en la parte clínica, justamente esa es la función. Es un instrumento fundamental para la investigación y determinación de un probable diagnóstico e intervención psicoterapéutica, de acuerdo con Rossi 2010. Bueno, es importante mencionar, y cito este texto que está aquí, que la entrevista clínica en la psicoterapia solo es posible debido a que debe de haber un deseo o motivación para esta, es decir, tanto de la persona que viene a consultar como del propio psicólogo o la persona que está entrevistando, ¿sí? O psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues no habría entrevista. O de lo contrario, no habría una forma para llevar a cabo una entrevista en psicoterapia psicoanalítica o psicoterapia clínica. Es importante entonces que justamente la persona que consulta llegue con una motivación para poder iniciar justamente este proceso. De lo contrario, pues es complicado en muchas ocasiones pues poder llevar a cabo una entrevista, ¿no? A manera clínica si la persona es, digamos, la trae a alguien en contra de su voluntad, si la persona no quiere inclusive trabajar o decir no trabajar, o inclusive pues no, ni siquiera quería llegar a la entrevista, ¿no? Resulta pues un poquito más complicado de poder, digamos, como entender qué es lo que está sucediendo. Por eso es importante que haya una motivación y un deseo también de ambos, también del psicoterapeuta. ¿Por qué?
porque justamente si el psicoterapeuta no tiene el deseo, no tiene la motivación para llevar a cabo la entrevista, pues es muy probable justamente que se nos escapa algún detalle, que no prestemos la suficiente atención, es probable que justamente no le demos esa atención que merece esa persona que viene a consultar. Entonces, de ambas partes tiene que haber esta disponibilidad, este deseo y esta motivación. ¿Sí? Bien. Ahora, de acuerdo con Portillo, en el 98, página 28 y 29, podemos definir a la entrevista clínica psicodinámica de la siguiente manera. Es un procedimiento técnico tendiente a desarrollar un proceso de comunicación interpersonal en el cual se busca esclarecer, perdón, los conflictos psíquicos presentes del pasado y el presente y que perturban el equilibrio actual del paciente. Bueno, para esto, ¿qué entendemos? ¿Qué creen que se refiera o a qué creen que nos esté dando pauta justamente esta definición? Abro el diálogo, tanto a las personas que están aquí en línea como a los que estamos aquí en presencial. ¿Qué será una comunicación interpersonal? Con otro, ¿Con otro? si esa no es como que la persona le va a decir alguien más, le va a decir como solo entrevistador o psicólogo o analista, es su parecer. No, no es que viene a dialogar consigo mismo, porque a veces como que se puede entender eso, ¿no? Personas que me dicen, yo, es que aquí yo me contesto sola, Exacto. solo, pero bueno, no, no es tanto así, sí va dirigido eso hacia uno. Eso es lo que yo pienso. Ok, gracias. Fíjense, ¿no? La diferencia de una entrevista clínica psicoanalítica y a diferencia de otros tipos de entrevista, inclusive hasta interrogatorios, justamente qué es lo que pasa cuando estamos en una entrevista muy específica, muy cerrada, pues nos cerramos también nada más a contestar sí o no, o lo que te pide, ¿no? El cuestionario, y nada más. En cambio aquí no. En cambio aquí justamente nuestro padecimiento, nuestra consulta, nuestro motivo va dirigido hacia alguien más. Y ese alguien más te escucha, interpreta esto, trata de darle un sentido, una información a esto que tú estás llegando a consultar y posteriormente esta persona te devuelve justamente ese algo de información que tú estabas buscando. Por eso es, digamos, una relación y una comunicación interpersonal entre dos sujetos, entre dos personas. ¿Sí? No es un cuestionario, no es una entrevista totalmente estructurada y rígida que solamente se encasilla en las preguntas y respuestas, sino que aquí se da una apertura y un diálogo, ¿sí? Pero con alguien más, y que ese alguien más es justamente este profesional, este psicólogo, psicoterapeuta, o este analista que está preparado para escuchar, que está preparado para entender justamente estos conflictos psíquicos, estas situaciones presentes y pasadas de esta persona que viene a consultar y a partir de ahí, pues bueno, poder, ¿no? Justamente ir alineándonos a un tipo de intervención o tratamiento en un futuro. Por eso es interpersonal y por eso tiene que ver con la parte de los padecimientos y problemas objetivos, ¿no? Que hay en la persona. ¿Sale? Ahora, en alusión justamente a esto anterior, ¿cuáles son entonces las funciones de esta primera entrevista? Bueno, primero que todo, tenemos que esclarecer y dejar bien en claro cuál es el motivo de consulta por el cual la persona llega a asistir a sesión. ¿Sí? Teóricamente, técnicamente nos han dicho, no hay un motivo de consulta manifiesto y un motivo de consulta que queda a nivel latente. Sí, porque muchas de las veces la demanda que expresa verbalmente es muy diferente a lo que te cuenta alrededor, ¿no? De su vida, de cómo te describe el problema.
Entonces, tenemos que tener bien en claro en estas entrevistas cuál es el motivo por el cual esta persona, este sujeto llega a buscar esta atención. Posteriormente, el analista, el psicoterapeuta, hace un trabajo activo. ¿En qué sentido? En el sentido en que a su vez, justamente este psicoterapeuta, este psicoanalista, pues está escuchando, está teorizando, está hipotetizando, está prestando como atención a lo que el consultante dice, está justamente evaluando ciertos procesos o mecanismos también mentales para determinar justamente en qué momento o en qué etapa esta persona o este consultante se encuentra para recibir una determinada atención. ¿Sí? Si bien es cierto que es importante tener en cuenta estos recursos para decir, ¿sabes qué? En este primer momento, quizá mi intervención va dirigida a un punto o a otro punto, o A o B, para posteriormente haber trabajado A o B, ahora sí pasar, digamos, al C, que sería ya un proceso de psicoanálisis, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Este paciente cuenta con estos determinados recursos, entonces directamente podemos ir trabajando, afianzando justamente esta relación para poder entrar de una manera pues un poquito más directa a lo que es un análisis. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿no? De algunas cosas que luego en las primeras entrevistas pues vamos analizando. O sea, sí, pues bueno, algunos recursos cognitivos, una capacidad para pensar, ¿no? Una capacidad para simbolizar, como lo llaman algunos autores, esta capacidad de reflexión, de autoanálisis personal, estas capacidades que, pues, de alguna manera te van a ir direccionando sobre en qué momento y en qué etapa, digamos, se encuentra este consultante y a partir de ahí pues, determinar cuál sería la ruta más adecuada para iniciar su tratamiento. Y finalmente, es importante también que en estas primeras entrevistas el psicoterapeuta o el analista pueda tener en cuenta, digamos, un presunto diagnóstico sobre su estructura psíquica o clínica del paciente. ¿Por qué? Porque en las primeras entrevistas, a través del discurso, a través justamente de lo que el paciente va expresando, de lo que te va narrando, de lo que tú vas explorando también, de algunos autores no hablan de mecanismos de defensa durante la primera entrevista y demás, te vas dando cuenta sobre hacia qué tendencia de estructura psíquica se encuentra tu paciente, si es un neurótico, si es una persona con estructura psicótica, si es un perverso, ¿no? O por el contrario, si está, digamos, alineado a alguna estructura de personalidad, o sea, si es del orden de lo limítrofe o de lo borderline, si es también un paciente con tendencias muy psicosomáticas o tendencias narcisistas, que esas son estructuras de personalidad, a diferencia de las clínicas o psíquicas propiamente dichas. Entonces, a través de esto vamos escuchando y vamos también determinando, bueno, si es un paciente psicótico, pues bueno, qué ajustes, qué técnicas o cómo voy a trabajar con este paciente psicótico. Si es un paciente neurótico, pues bueno, cuál es su demanda y cómo puedo ir trabajando. Si es un paciente con una estructura de personalidad, digamos, limítrofe, también, pues cómo se puede ir trabajando, ¿no? Pero a través de esta primer diagnóstico, digamos, presunto diagnóstico que hacemos al momento de la entrevista. Y es importante decir, pues bueno, es un presunto diagnóstico porque pues vamos trabajando poco a poco, conforme va pasando el tiempo, pues nos va a ir reafirmando, vamos a ir ajustando esta noción que tenemos de estructura psíquica del paciente. Es una primera impresión al final del día. No es un diagnóstico fijo en este momento, no es que sea tal cual, ¿no? Si es llegar y dices, ah, ¿sabes qué es perverso? Y ya sea perverso totalmente, pues no, sino es una primera impresión que te va a ayudar a ir, digamos, teorizando, hipotetizando, te va a ayudar también a que, pues bueno, que tú vayas escuchando y entendiendo, pues el conflicto del paciente y a su vez sobre cómo dirigir el tratamiento o la cura. Ahora, bueno, Fink en el 2013, página 30, menciona que las entrevistas antes de una etapa o de entrar a un tratamiento psicoanalítico se les conoce como entrevistas preliminares. Es un término que Lacan utiliza justamente para referirse a estas etapas previas, digamos, a un análisis. En esta etapa, dice Flink, que el analista debe desempeñar un papel activo
pues aunque de alguna manera favorezca la libre expresión del paciente, que es una de las características importantes de esta modalidad de entrevista, favorecer la libre expresión del paciente, el analista, debe de hacer ciertas intervenciones o preguntas según lo necesite para, digamos, confirmar algunos datos, para tener en cuenta algunas cosas que a lo mejor se nos hayan pasado, para reafirmar ciertas cosas o para esclarecer algunas otras, con la finalidad de que nos podamos formar entonces una idea muy, digamos, muy general o muy bien estructurada, digamos, sobre la vida del paciente. Entonces, sí, se favorece, digamos, la libre asociación, se favorece también el libre expresión del paciente, pero también tenemos que estar conscientes que si nos quedan dudas, si algo no cuadra en la información que creíamos tener, que nos había dicho o demás, pues también poco a poco ir puntualizando para tener una información pues, lo más completa posible, ¿no? Bien. De acuerdo con Nacio, nos dice que una cura psicoanalítica se desarrolla en 4 fases. La primera fase se llama, para Nacio, la rectificación subjetiva. La segunda, el comienzo de la cura o el tratamiento. La tercera, la transferencia. Y la cuarta, el fin de la cura o el fin del tratamiento. Bien, ¿dónde quedaría entonces la primera entrevista? Pues bueno, la primera entrevista o entrevistas preliminares quedaría justamente en la parte de la rectificación subjetiva. Bien, ¿qué es esto? Nacio nos dice, tomando en cuenta pues esta doctrina psicoanalítica, que cuando estamos en una entrevista, si bien favorecemos también la libre expresión del paciente, es importante también tomar en cuenta que no importa mucho la forma en la cual te presenta la realidad, te presenta los hechos o sucesos que el paciente va narrando, sino más bien la posición subjetiva que él tiene ante esos hechos, él cómo los va interpretando, cómo los va acomodando, él cómo los va entendiendo este paciente o este consultante sobre estos hechos, más allá de nosotros ser como investigadores o ser como esas personas de si es real o no es real. No, sino más bien es entender cómo él lo está entendiendo, cómo él se posiciona ante este padecimiento que te está narrando. Sí, porque no es nuestra chamba investigar si esto sucedió o no sucedió, si esto fue o no fue, sino más bien él por qué cree que sí, o él cómo se siente con eso, o él por qué está creyendo esto, ¿no? O sea, la posición que él toma respecto a estos padecimientos. Eso es lo verdaderamente, digamos, fructífero de estas primeras entrevistas. Y así, a través del, digamos, de este posicionamiento que el paciente ocupa o tiene durante o en su padecimiento, pues también te va dando una idea sobre qué estructura clínica, sobre cómo esto se ha repetido a lo largo de su vida, en qué otros momentos, en qué otras circunstancias, en qué otros fases, ¿no? De este paciente, de su vida, pues cómo se ha ido repitiendo este posicionamiento que luego él toma ante estas determinadas problemáticas. Entonces, poco importa justamente esta realidad, no digamos objetiva, sino más bien la parte o la realidad subjetiva y cómo él se posiciona ante eso. ¿Sale? Bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que vaya surgiendo? ¿Algo no se ha entendido? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. De acuerdo con, hay otro autor que se llama Otto Kemper que propone un modelo de, digamos, entrevista estructural. Justo él propone, digamos, como un antecedente o como una de las estrategias de entrevista dentro del multiverso del psicoanálisis, pues bueno, está justamente la entrevista estructurada. Kemper nos dice que en esa entrevista tenemos que tomar en cuenta el grado de integración de su identidad, las operaciones y mecanismos defensivos que presenta el paciente y su integración y prueba de realidad. Con base a esto, Kemper, bueno, es todo un contexto y una teoría de Kemper, pero él te va dando como algunas opciones de si se presentan tales situaciones, tales operaciones defensivas, pues es muy probable, no que sea un hecho,
que este paciente pueda tener una estructura de personalidad, porque Kember se enfoca en estructuras de personalidad. Entonces, que pueda tener esta estructura, que pueda presentar tal estructura de acuerdo a determinadas características, ¿no? Es un modelo que Kember utiliza. Ahora, Goyen nos dice, dentro de las funciones del psicoanalista, las funciones del terapeuta, y dando alusión a lo que Freud en su momento, en 1912, propone en su artículo de consejos al médico para el tratamiento psicoanalítico, nos dice lo siguiente: el psicoanalista o el psicoterapeuta tiene que facilitar un clima de libre expresión al paciente. Dos, tiene que orientar respecto al paciente su salud mental y el tratamiento que mejor le convenga en este momento, es decir, qué tipo de intervenciones en este momento son las más idóneas también para el paciente o, digamos, esclarecer ciertos objetivos para después ir trabajando en otras áreas de la vida del paciente. Tres, fungir como un observador participante, es decir, tú vas observando, vas escuchando lo que el paciente te va narrando, te va diciendo, pero tú, digamos, como una manera periférica en donde participas, donde observas, donde tú también ocupas cierta posición, cierto rol, por así decirlo, a nivel como transferencial del paciente, y a partir de ahí, pues bueno, tú ir observando, puntualizando, pues lo que vas escuchando, lo que vas entendiendo, ¿no? Mantener, en este caso para el psicoterapeuta o el analista, una atención libremente flotante, es decir, escuchar directamente al paciente, no estar, digamos, con tantas distracciones, ¿no? Como constantemente lo hacemos de tomar notas, o estar volteando a ver la libreta, ¿no? Sino más bien es concentrarse de una manera libre, una atención flotante, ¿no? Como que está en todo, para ir captando justamente estas manifestaciones inconscientes, subjetivas, que el paciente va lanzando, ¿no? Por ejemplo, hablamos de lapsus, hablamos de cosas que nos recuerda, por ejemplo, ¿no? Hablamos de luego de los chistes o estas manifestaciones o formaciones del inconsciente. ¿No? Estar como atento también a este tipo de manifestaciones que luego vamos, digamos, captando del paciente y sobre todo el registro de los fenómenos inconscientes como la transferencia, la contratransferencia, los mecanismos de defensa y la angustia que presenta el paciente en estas primeras entrevistas. Todo esto, pues bueno, nos ayuda a entender la función del analista en estas primeras entrevistas. En alusión a esto, y un poquito ya para casi para terminar, tenemos a Flink. Flink, ¿qué nos dice? Pues bueno, nos dice que el analista debe de mantener un deseo por ayudar a su paciente, un deseo por entender lo que está pasando. Tiene que haber este deseo también por una cura, ¿no? Porque si el analista o el terapeuta no tiene este deseo o no tiene esta capacidad de desear esta cura, este tratamiento, que se logra esto, pues justamente esto puede de alguna manera, digamos, no favorecer el proceso o el tratamiento. Entonces, pues también de nuestra parte debe de haber justamente esa intención, ¿no? Ese deseo por escuchar, por entender, por, digamos, guiar un tratamiento. Tenemos que puntualizar cosas que no se hayan entendido, que no hayan quedado claras. Nunca debemos suponer, es decir, las cosas nunca son lo que parecen. Y luego algo nos parece, digamos, como, ya sé a qué se refiere, ¿no? Ya sé qué es lo que le está pasando. Pasan 2, 3 sesiones, 2, 3, 4 minutos y te dice una cosa muy diferente a lo que tú habías pensado. Entonces, nunca suponemos, sino más bien, ante esta suposición, vamos a preguntar, ¿con eso a qué se refiere? ¿O eso con qué lo asocia? O si esto que uno está pensando se asocia con esta otra cosa, para ir justamente comprobando esto que uno va pensando, porque nunca debemos de suponer. Siempre, digamos, el significado de las cosas son muy personales. Entonces, lo que para mí significa, digamos, perro, a lo mejor para otra persona no significa lo mismo, o no tiene como la misma intención. Entonces, tenemos justamente que preguntar y no suponer. Y justamente, en alusión a lo anterior, el significado nunca es obvio. Es decir, que aunque hablemos el mismo idioma, nunca tenemos la misma lengua. Es decir, la significación es siempre individual. A manera de conclusión, pues bueno, les puedo decir lo siguiente. La entrevista preliminar o entrevistas preliminares pueden ser la única oportunidad para muchas personas. Es decir,
de cómo se desarrolle la entrevista va a depender si la persona recibe ayuda o no la recibe. La entrevista clínica psicoanalítica es un proceso que consiste en observar, escuchar, esclarecer e investigar los fenómenos inconscientes y el motivo de consulta del paciente. Y número 3, tiene 3 propósitos fundamentales. Evaluar justamente estos momentos en el cual está el paciente. 2, establecer una impresión diagnóstica sobre la probable estructura psíquica del paciente. Y 3, determinar la viabilidad y condiciones para un tratamiento. Pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco. Y pues bueno, aquí están las referencias. Gracias. Preguntas las podemos hacer ahorita o Como ustedes, si hay preguntas ahorita, pues las hacemos o como ustedes. usted. Pero usted el micrófono para procesar, para hacer A escuchar. escuchar. Mencionabas que no supongamos el significado como que nunca es obvio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué, como, sí, o sea, cuáles son las consecuencias de que yo como analista suponga el significado de lo que me está diciendo la persona o lo haga obvio? O no le pregunte qué quiere decir con eso, como qué consecuencias le haría. Sí, creo que puede haber varias consecuencias. Ay, gracias. Bueno, creo que puede haber varias consecuencias. Una de ellas es justamente que haya una molestia por parte del paciente, eso es válido, ¿no? Como decirle, oye, ¿será por esto? O tú tienes esto, o tú haces esto, ¿no? Es como, pues no, espérame, no es eso. Podemos cometer un error. La otra cuestión es también, digamos, por este error, pudiera haber que algunos pacientes terminen su tratamiento, que a lo mejor justamente esto de no sentirse escuchados o esto del suponer que sabe o que no sabe de mí, ¿no? Pues también puede tener estas repercusiones directamente en el tratamiento, o inclusive si lo suponemos y no lo decimos, también podemos, digamos, orientar o guiar mal una cura y podemos pensar que estamos haciendo un trabajo, un buen trabajo, o estamos, digamos, tocando ciertos puntos importantes, justamente porque como el analista y junto con el paciente van dirigiendo esta cura, ¿no? Va como trazando un caminito, pues es probable que justamente estemos ante una dirección, digamos, falsa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos porque hicimos esta suposición y al suponer y nunca preguntar, pues damos por hecho, damos por enterado lo que yo pienso, pero nunca se lo expreso al paciente. Entonces, mis intervenciones van dirigidas hacia un algo, que ese algo pues, no tiene nada que ver con el paciente. Entonces, es cuando vienen esos problemas luego en el tratamiento, ¿no? Cuando pues no hay justamente pues esta escucha, por así decir. Entonces, creo que puede ser alguna de las consecuencias que se pueden llegar a presentar. Digo, siento que hay como otras variables u otras como consecuencias, pero a mi punto de vista creo que de ahí se derivan algunas otras y creo que serían esas. Ah, tenemos una pregunta de María Rivera. Levantó la mano. Mm, hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la información, pero mi pregunta es, ¿sí me escucho? Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿puede haber algún paciente que no quiera expresar completamente lo que está sintiendo, pero el psicólogo aquí puede entender que gesticulando, que desde la movimientos corporales está guardando algo? Yo pienso que también con los
gesticular, con los movimientos, con el apretón de dedos, de manos, con los movimientos de cara, de manos, el paciente también está hablando, ¿no? Sí, 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 así es, justamente también nos valemos de este lenguaje no verbal, ¿no? Que luego también observamos en pacientes. Y otro de los recursos importantes es la contratransferencia, ¿no? Si en este momento tú estás observando que probablemente, ¿no? Este paciente está sintiendo enojo, tristeza, alguna otra expresión, ¿no? Emocional, y a través de esta herramienta tan veloz que te ofrece el psicoanálisis, que es la contratransferencia, justamente uno puede decir, o uno le puede preguntar al paciente, oye, ¿estás sintiendo esto o te está pasando esto? ¿No? El paciente podrá decir sí o podrá decir no al final del día. O inclusive muchas de las veces también uno, pues, ¿sabes qué? No, no sé. Entonces, uno también entiende el tiempo del paciente o el timing, ¿no? Como, bueno, en este momento quizá esto no es viable para trabajar, esto no es viable para hablar, o a lo mejor esta observación que también yo pude haber hecho, pues también, digamos, no haya sido como del todo correcta, ¿no? También, o malinterpretar la información también. Entonces, también reconocer justamente que eso puede llegar a pasar y reconocer justamente que este lenguaje no verbal, pues también te expresa mucho, ¿no? Inclusive, pues bueno, si nos vamos a estos famosos axiomas de la comunicación, en donde pues, nos dicen, ¿no? Que gran parte de nuestra comunicación pues también es no verbal. Entonces, eso también lo podemos utilizar, en este caso, para entender qué es lo que nos quiere comunicar el paciente a través de lo no hablado, pero sí expresado por el cuerpo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Diego. Bueno, ahora. Bueno, mi duda es, al intervenir con una entrevista preliminar, como dices, ¿cuáles son esas consecuencias o eso que puede pasar en sesión en hacer una mala intervención de entrevista preliminar? ¿Cuáles son sus consecuencias que llegan a tener? Gracias. Una de las consecuencias es, yo creo que la más importante es no entender o no tener claro justamente cuál es el motivo por el cual este paciente está acudiendo contigo. Y al no tener bien tú claro y suponer que lo sabes, puede guiar de una manera incorrecta un tratamiento. Eh, y hacer como esta mala intervención, digamos, al momento de hacer una entrevista preliminar, en el supuesto de que continúen las sesiones y demás, pues bueno, el tratamiento, de alguna manera, pues va, digamos, a quedar condicionado, ¿no? Justamente a lo mejor por esta falta de información, por estos supuestos nunca confirmados, digamos, la dirección del tratamiento o de la cura, pues no va a ser quizá la idónea. O, pues, digamos, en otro de los casos, pues vaya, no se abandona justamente un tratamiento porque pues el paciente siente o el paciente vaya, percibe, ¿no? Que no está siendo quizá escuchado, que no está siendo, digamos, totalmente comprendido, ¿no? Y no como comprendido de comprendo, sino más bien de saber lo que está escuchando, o sea, que lo que estás diciendo está siendo escuchado. ¿Sabes? Porque luego pasa justamente eso, que muchas de las veces podemos hablar con alguien y a todos nos ha pasado, hablamos con alguien y decimos, es que no me escuchó o es que no me entendió. Entonces, imagínate eso, pero pues en un nivel, digamos, de intervención clínica. Pues el paciente, pues obviamente puede sentirse no escuchado. ¿Me puede direccionar? ¿El terapeuta puede El terapeuta puede redireccionar, sí, justamente por eso es importante que desde un inicio no demos por hecho muchas cosas.
O sea, si tú detectas que te falta información, que supusiste que no tuviste la información adecuada, si tú te diste cuenta justamente de esto, y si tú no lo haces, pues justamente pues te habla también de la práctica profesional, ¿no? Este, pero si tú detectas de, sabes que no entendí esto, sabes que no entendí lo otro, pues también es importante y pues más vale también preguntar y no suponer. Y a lo mejor ese dato que te hace falta te ayuda como a reconfigurar todo lo que a lo mejor tú habías pensado de ese paciente o de ese caso, ¿no? Entonces, sí es importante también que, si bien es cierto que el paciente, que el consultante viene con el psicólogo, con el terapeuta, y viene justamente con ese deseo, llega con esta persona que sabe, ¿no? O este sujeto supuesto saber, ¿no? Llega, esta persona sabe, esta persona me escucha, esta persona me va a entender, pero si luego no lo hace, o si luego supone el terapeuta, si luego no pregunta, no clarifica y demás, pues justamente estaríamos dándole más de lo mismo, de lo que ha hecho con otras personas, que hace diferente la escucha analítica. Bien, ¿alguna pregunta más, comentario al respecto? Bien. María, no sé. No, ¿verdad? Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente conferencia, a cargo de mi compañera, la maestra Verónica. Ok, muy bien. Ok. Bueno, continuando un poquito con la presentación de mi compañero Iván, vamos a entrar como a la entrevista inicial propiamente en la clínica psicoanalítica. Entonces vamos a tratar en esta presentación la entrevista analítica en el campo del psicoanálisis. Como aquí en Clínica del Sujeto yo me encargo de atender a niños y adolescentes, me gustaría contarles un poquito de cómo se lleva a cabo la entrevista analítica en la terapia con niños y adolescentes, el fundamento de la entrevista preliminar y la entrada al análisis, que es como el fin de las entrevistas. Ok. Entonces estuvimos hablando como un poquito de que hay diferentes tipos de entrevistas y la entrevista está condicionada por el campo desde donde se mire. Un psicoanalista va a llevar a cabo una entrevista o una actividad terapéutica más profunda, más larga, por lo que estas entrevistas pueden retomarse, pueden alargarse hasta que el terapeuta conoce el proceder con este paciente, se inicia como un proceso analítico. Entonces está condicionada por la técnica, en este caso la psicoanalítica, pero que al final de cuentas, como lo decía Iván, facilita la expresión de los procesos mentales del sujeto. Aquí necesitamos primero ver cómo funciona el individuo, qué es esto que le aqueja y con qué recursos viene ya para poder trabajar un tratamiento de corte psicoanalítico. Y pues que al final de cuentas, el entrevistador o el analista, como observador de lo que le aqueja al paciente, al final de cuentas termina
participando y condicionando el entorno que está analizando. Se hablaba hace poco como en esta parte de con gestos, el entrevistado está diciendo algo que le hace sentir una cosa. Entonces, ¿qué pasa con la vuelta? El analista que hace como un gesto, que le da la confianza y la apertura al analizado de que prosiga, de que puede hablar libremente y que pues al final de cuentas es un espacio en el que no se le va a juzgar. Entonces, como por aquí está la importancia del timing, de no hacer intervenciones que el paciente no pueda soportar o que el paciente no esté listo, como una confrontación, una devolución a mal tiempo, sesga el proceso de recolección de datos y que al final de cuentas, pues es como algo que va a perjudicar al análisis. Ya no le voy a contar acerca de esto porque ya me juzgó, ya me dijo que estaba mal, entonces, pues mucho como que la clínica en nuestros propios pacientes va a haber alguien que diga, fui a terapia, pero lo dejé porque no me gustó, no me agradó lo que me dijo este terapeuta. Y que al final de cuentas, en la entrevista inicial también fijamos los rumbos del análisis. Hacemos un encuadre en el que explicamos el proceso que vamos a llevar, delimitamos y condicionamos al paciente al proceso analítico que va a tener, una frecuencia semanal, un día designado y una hora para él, para que trabaje, para que se analice y sobre todo también como el pago de las sesiones, que también Freud dice que una persona que entra a un análisis psicoanalítico debe contar con recursos. Aparte de los económicos para sostener el análisis, también tiene que ver como con esta carga energética, el tiempo y la dedicación que le vaya a dar a su análisis. ¿Qué más? Y que esta relación inicia como desde el primer contacto, ¿no? De repente hay pacientes que nos dicen doctores, entonces como que se sienten que están enfermos y que esperan una cura y que nosotros le digamos, ay, sí, mira, en tantas sesiones, en tanto tiempo, vas a estar como nuevo, ¿no? Esa es su fantasía, es como con lo que llega o el paciente como que demanda saber más del terapeuta, que lo busca por redes sociales, el paciente que llega por recomendación de otra persona que se analizó y ya tiene como una idea de que no, pues si con ella funcionó, pues conmigo también debe de haber como un buen trabajo. Siguiente. Entonces, pues es un poquito de lo que hablábamos anteriormente. El entrevistado anunciará a través de su conducta y su discurso todo aquello que la queja. No obstante, necesitará tiempo para comprender que su verdad es situada en otro lugar y no siempre es trabajo fácil del analista restituírsela. Y que pues en estas primeras entrevistas como que se revela las distorsiones del discurso o su contenido. Está como este paciente que en todas las sesiones repite la misma historia, repite el mismo suceso, pero que al final de cuentas no nos cuenta lo mismo las veces que lo repite, sino que en este mismo repetir en diferentes condiciones, con otro analista, en otro lugar, en otro momento de vida, y el discurso va cambiando y va trayendo como al análisis nuevas como
nuevos puntos a analizar de una misma situación que se repite y que se repite y que se repite y que al final de cuentas no es lo mismo. La siguiente. Entonces, ¿cómo se da la entrevista con niños y adolescentes? Pues mayormente en niños, uno que otro adolescente, son los padres los que acuden a sesión por algo que les aqueja. Rara vez un niño o un adolescente dicen, llévenme a sesión. Entonces, un niño entra al análisis por la demanda de sus padres. Entonces, en estas primeras entrevistas, pues se habla primero con los padres, se da como esto de que ellos saben, ellos ven en su hijo alguna conducta, algún síntoma que les mueve, que necesitan la mirada del otro para saber qué pasa con esto, con este cambio en su hijo. Entonces, vienen a la opinión de un tercero que les diga qué le pasa a mi hijo, pero es como una demanda propia, ¿no? Está como este paciente que acude con sus padres y que los padres dicen, no, pues es que es muy ansioso, está hiperapegado a nosotros, entonces cuando les digo a los papás, bueno, en la primera sesión no vamos a hablar con el niño, solamente pasen ustedes al consultorio y los papás así de, no. Entonces, ¿qué hace el niño? Un reflejo de, ah, caray, sí es cierto, necesito como estar apegado a mis papás y reacciona y genera el síntoma de, no, no me dejen solo, pero en realidad fue una respuesta, reflejo a la demanda de los padres. Entonces, ¿qué tanto si es demanda del niño estar pegado a sus padres y qué tanto es demanda de sus padres que quieren que el niño esté pegado a ellos? ¿Qué pasa como en su relación de pareja que tengan que meter al niño en medio, como porque al final de cuentas este síntoma ha de expresar algo y que el síntoma es manifestado por un miembro para que la familia siga bien, que la familia siga siendo funcional. Entonces, si se quita el síntoma, ¿qué pasa con los demás miembros de la familia? También han de moverse. ¿Qué sigue? Gracias. Entonces, Magnoni lo dice como, aquí me gusta como esta cita, que dice, a través del otro, la entrevista con el psicoanalista es un encuentro con la mentira que los padres cuentan. El niño presenta esta mentira en forma de síntoma. El rol del analista es permitir el camino propio del niño a través del cuestionamiento. Entonces, en la diapositiva, un poquito de esta mentira que cuentan los padres que encubre una verdad. Entonces, por eso no hay que asumir un rol de que yo lo sé, de que soy un educador, un orientador o un juez, de que sí son malos padres, y es que porque ustedes hicieron esto con su hijo, porque después va a haber un sesgo. Ya les dije a ellos que el síntoma es por su culpa y ya no permití como indagar más sobre el síntoma. Entonces, ¿qué pasa con esto de se encuentran con la mentira que los padres cuentan? Porque al ser abiertos, al permitir el discurso, ¿qué pasa? Que los padres luego llegan y dicen, bueno, es que la verdad no estaba lista para ser mamá. Bueno, es que yo sentí rechazo por mi hijo cuando me enteré que estaba embarazada. Bueno, es que yo lo intenté abortar. Entonces, es una verdad que ocultan y que cambian con un amor, un cuidado excesivo, con el hijo, y que ahora como hubo un primer inicio de rechazo, ahora hay que cambiar a lo contrario y se manifiesta como con un amor muy absorbente. Ujú.
Entonces, ahorita les contaba un poquito como del lugar en el que el sujeto entra en análisis. Nos ponen en esta parte de que nosotros sabemos qué es lo que le pasa, el lugar que Lacan dice sujeto supuesto saber, que nosotros vamos a darle un significado a sus síntomas, que nosotros vamos a encontrar como la verdad de lo que le pasa al llegar al análisis, pero es como eh, que más de asumir este rol, permitir como esta parte de que surja eh, espacios donde el sujeto también como que cuestione y que nosotros para empezar como a hacer hipótesis, preguntemos en lugar de confrontar, de devolver, preguntar para no dar espacio como a sesgos. Entonces, Sinatra, pero Ernesto, no Frank. Dice, no dar por sentado eso que se quiere decir. En las conferencias iniciales, el maestro Eric estaba hablando de que estamos sesgados por el lenguaje. No es lo mismo esto que decimos y que nosotros entendemos a lo que el otro en el regreso del discurso nos entiende. Entonces, como esto que decía Iván, no es una plática en la que yo solito me conteste y hable conmigo mismo, sino que hay un regreso del otro que pregunta para asegurarnos pues de que estamos en el mismo canal. A ver si el que sigue. Entonces, aquí el mismo Sinatra, Ernesto, dice, la interrogación permite abrir la obviedad supuesta en los enunciados formulados y al mismo tiempo conduce a estar atento a los pequeños detalles que puedan dar indicadores diagnósticos de la localización fantasmática. La localización fantasmática es un término lacaniano de que habla que hay algo al que el sujeto no puede acceder y como que lo sufre. Entonces es como esta verdad que se cuenta y que la toma como una ley de vida, ¿no? Está este paciente que dice, yo soy como el patito feo, nada más que yo no me puse bonito, así me quedé. Entonces, en su fantasma está como en esta parte de, me quedé siendo el patito feo que no encontró a su familia y que todos rechazaban. Y así vive ese fantasma de sentir el rechazo, de hacerse rechazar. Entonces, cuando le dices, bueno, pues es que el patito feo se creía feo por no ser un pato, pero es que en realidad era un cisne y queda como de, ah, caray, pues sí es cierto, ¿no? Entonces aquí les ponía esta viñeta de, necesito tomar la decisión yo solo, ¿qué hago? Entonces está como este discurso que dice, yo necesito independencia, yo necesito ponerme en primer lugar, pero ¿qué tanto? Sí, ¿qué tanto si nos ponemos en primer lugar? ¿Qué tanto sí tenemos la capacidad de tomar la decisión yo solo? ¿Y qué tanto sí importa lo que el otro vaya a pensar de nosotros? Entonces es esta parte de un discurso en el que decimos que somos, que hacemos, que esto y que el otro, pero que cuando lo contrastas con la historia de vida, empiezan como estos puntos de, bueno, o sea, ¿quieres tomar una decisión tú solo? ¿Por qué me preguntas a mí qué hacer? ¿No se supone que deberías tomar como la decisión tú solo? Entonces, cuando empezamos a hacer esta recaptación de datos, vamos analizando el discurso del paciente, vamos revisando qué recursos cuenta, en qué posición está, en qué ¿cómo decirlo? ¿En qué momento del análisis se encuentra?
Entonces empezamos como la entrada al análisis, por eso es como muy importante la entrevista inicial y no hay entrada al análisis, sino una entrevista inicial. No podemos llegar y directamente hacer un trabajo en el que confrontamos al paciente, en el que interpretamos al paciente, en que le devolvemos al paciente, si primero no hubo como una educación, si primero no le explicamos como de qué manera se procede, qué es también como estar en sesión, qué es ir a una terapia psicológica de corte psicoanalítico, qué recursos tiene ya para trabajar, porque hay pacientes que llegarán y podrán como hablar, preguntarse a sí mismo cosas y hay pacientes en los que uno tiene como que preguntar más, que intervenir más. Entonces, la dirección a la cura y la entrada al análisis tiene que ver como en empezar a hacer estos puntos clave para que podamos ir trazando una dirección hacia cómo nos vamos a mover y poner como en teoría, para nosotros, no para el paciente, el motivo de consulta. O sea, ¿qué pasa con esta persona que llega y dice, no, pues a mí me gustaría trabajar en esto, en lo otro, y el analista lo traduce en reforzar su yo, en trabajar su relación con el otro, en reforzar su relación con el padre, ver cómo los puntos en la infancia en la que se quedó fijado, como en el caso de los niños, que no se ha formado un fantasma, sino que apenas está comenzando, que tanta verdad, como dice el niño, cómo vive él esto de que sus papás lo traen, o sea, sí se vive enfermo, sí le explicaron o nada más como que lo agarraron, lo trajeron y dijeron, ponte a hablar con esta señora y ponte a jugar, es como de, ok, pero ¿por qué? Entonces, es como preguntar, como también, bueno, ¿y tú por qué crees que te trajeron? Te dijeron que es ser un psicólogo, y que incluso, bueno, primero hablé con tus papás porque necesitaba que me contaran cosas, me contaron esto, ¿tú qué opinas? Porque al final de cuentas, el análisis y el trabajo analítico es para el niño, no para el padre. Y pues, bueno, es esta parte que les decía de la técnica, es una manera de pensar la clínica y que las entrevistas preliminares sirven a un objetivo de elucidar si se puede o no autorizar un análisis para una persona en ese momento y con ese analista. Error de principiantes es creer que uno solo puede trabajar absolutamente todos los problemas de los pacientes que llegan a su sesión, de que podemos tratar como todos los temas sin que haya como un trabajo analítico de nuestra parte detrás. ¿Qué pasa si llega un paciente que tiene problemas con su mamá y yo estoy trabajando mi propio problema con mi madre en mi análisis? Entonces, se puede dar como un sesgo o de que yo en realidad no puedo trabajar con este tipo de problemática. Entonces es como que la entrevista inicial sí sirve para entonces iniciar un proceso analítico, crear trazos que nos dirijan a la cura, pero también es como si sí es mi caso, si sí puedo apoyar en algo a este analista o no, o necesito derivarlo o decirle, ¿sabes qué? O sea, yo no trabajo con esto, pero sería importante que fueras con otro psicólogo, con este corte, porque a lo mejor tu problema es más conductual, porque a lo mejor tu problema se trabajaría mejor como en este tipo de terapia y como en esta parte que decía Iván, que debe de haber un interés en nosotros mismos por ese paciente que llega con una queja y que exista como este deseo de ayudarlo, de
de dirigirlo como hacia la cura, que también tengamos interés en investigar, en recapitular la teoría, en trabajar nosotros mismos como para ofrecer como esta parte del análisis, porque es un puente que se construye de ambos lados, no nada más es que el paciente se vaya a llegar toda la carga de soportar un proceso analítico, sino que el mismo analista también debe de sostener como hasta qué punto sí tengo que intervenir o qué tanto esto que deseo yo confrontarle al paciente tiene que ver con su momento de análisis o con algo que se conectó conmigo y de qué manera, porque pues también está la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué le devuelvo yo de esto que me está dando? Entonces, por eso es un proceso que se construye de ambos lados. Y pues bueno, esas son mis referencias bibliográficas y sería todo de mi parte. ¿Hay dudas, preguntas? Bueno, sí, es una duda. Sí, bueno. ¿Cómo haces que el niño o el adolescente no desconfíe en ti por tener esa entrevista con los padres? Ya que obviamente regresas con el niño y obviamente va a tener una angustia que, oye, yo ya lo encuadraste y todo, le dijiste. Pero, ¿qué haces cuando regresas de esa entrevista con los padres? Para que el niño no se espera, pues ya le dijo todo, pues sí, lo que me dijo que iba a hacer, ya lo hice. Pues dependiendo de la edad, o sea, se le explica a un niño como que en un primer momento se habla con sus padres para recabar información que a lo mejor él no tiene muy claro para darnos, como a qué edad aprendió a hablar solo, cómo fue el embarazo de su mamá, cómo está como la relación con los padres. Y que esto, ¿no? Como, ¿tú qué crees que es un psicólogo? ¿A qué te contaron que te traían? Como para empezar a hacer como, ¿cómo se llama? Rapport, sí. Como para empezar a hacer rapport. Y entonces como se le pregunta, ¿tú qué piensas de que te hayan traído? ¿Te contaron por qué? Y de ahí como que se comienza, o sea, hablo como de la edad porque al final de cuentas el lenguaje del niño es más que sentarse a platicar, es jugar, es demostrarte, es invitarte a jugar, a sentarte a tomar la tacita de té, a, a no dejarte ganar en el uno, al no dejarte ganar tú en el uno, entonces ahí como que ya te habla, entonces se le explica porque al final de cuentas es como de, esta es tu sesión, necesito como hablar con tus papás, pero al final de cuentas tú vienes a trabajar, tú vienes a hacer como tu proceso, no es de tus papás, es tuyo. Entonces tú aquí en sesión me puedes contar cosas, podemos jugar y que al final de cuentas es como, está como este paciente que cuando se enoja con sus compañeros de la escuela, juega a los dinosaurios, y no me invita, me deja ver nada más, juega que él es el T-Rex que se come a todos, pero cuando está contento, jugamos juegos de mesa y está tranquilo, coloreamos y puede como decirme, no, pues fíjate que el otro día la maestra me regañó muy fuerte y me fui a llorar al baño. Entonces, son como diferentes momentos que se permiten y el que al final de cuentas, aunque no me diga mucho, su juego también expresa y es su manera como de comunicarme algo que pasa. Y en el adolescente, comienza que surge más esa angustia de que ya
ya regresó de con mamá y bueno, ya, siento que ya no, que el niñito no confirmó. Bueno, a mí en lo particular, y esto es de lo que hablábamos del estilo del terapeuta, es lo que a mí me funciona, es decirle, esta es tu sesión, a lo mejor tú por tu edad no vas a querer jugar, pero podemos dibujar, podemos jugar juegos de mesa o podemos platicar. Yo voy a trabajar contigo, tú eres el paciente y a ti te protege el derecho de confidencialidad. Entonces, yo no le voy a decir a tus papás santo y seña de lo que me dices, más si les voy a decir en qué estamos trabajando, ¿no? En fortalecer tu autoestima, en aprender a regular tus emociones, más no que ya tienes novio, que te gusta tal, porque eso se queda para nosotros y como este hincapié, a no ser que vayas a hacer algo que te ponga a ti o a otros en riesgo para cuidarte. Entonces, eso es lo que empezamos por encuadrar, por eso es como importante hacer vaciado en las entrevistas preliminares. Entonces, ya el niño, ya el adolescente sabe cómo también cómo vamos a trabajar nosotros. Al niño no le digo como de, no, pues es que tienes que venir cada semana y el pago va a ser de tanto, pero le digo, no te puedes llevar ni traer, ni dejar juguetes porque vienen otros niños a jugar, entonces necesitan dejarlos aquí. No nos vamos a decir groserías, es otra forma de encuadrar y a los padres se le encuadra como de otra forma. Tengo dos preguntas. Bueno, como sabemos, la mayor parte del tiempo que los niños pasan es en casa y de diferentes actividades, pero hay cambios significativos en aquellos niños que sus padres no acuden a terapia, es decir, en algún momento a los padres también se les sugiere acudir a terapia, y en qué momento es. Sí, es como otra vez como surge el estilo del terapeuta y la forma de trabajar que se lleva a cabo. Siempre se les hace una invitación a los padres a estar también ellos en sesión, a veces en individual, a veces en pareja, dependiendo, o a veces familiar, dependiendo como de la problemática que se presente. Pero se les explica, ¿no? O sea, el niño va a empezar a generar un movimiento, va a empezar a hacer cambios. Entonces, está como esta broma de la mamá no sabe en lo que se metió cuando me dijo que le enseñara a sus hijos a poner límites. ¿Por qué? Porque le va a poner límites a la mamá, entonces no le va a gustar. Entonces es como de, bueno, o sea, si quieres que tu hijo cambie, si quieres que tu hijo trabaje, ponga límites, también tú debes moverte, ¿no? Aceptar sus límites, entender cuando te dice algo, y como tratarlo de acuerdo a la edad que tiene. O sea, ¿qué pasa si en las recomendaciones que se les hace es como de señora, ya no se puede dormir su hijo con usted en su cama, ya tiene 10 años? Y la mamá es como de, ¿cómo? Pero si es mi bebé. Bueno, su bebé de 10 años ya necesita su propio espacio. Hablabas de una mentira, o sea, como que los padres llegan con una mentira sobre su hijo, que no es que le quieran decir a propósito, sino que es como la explicación que ellos se dan, ¿no? De lo que le pasa al niño y por ende lo trae. Mi pregunta es, ¿cómo
cómo irle diciendo a los papás que quizá no es eso y a su hijo o hija le pasa otra cosa. ¿Cómo o qué tan difícil es como romper con esa ficción, a fin de cuentas, que ellos se habían hecho sobre su hijo o hija y que, como dices, ¿no? Les funcionaba para algo. Quizá a nivel familiar ese síntoma tenía una función y cómo ir rompiendo eso, cómo írselos diciendo y qué tan difícil es. Gracias. Yo pienso que la parte más difícil de trabajar con niños es como, que parte de tu trabajo también depende de los padres, de qué tanto sí vayan a seguir como estas recomendaciones que se les hace en casa, de qué tanto ellos sí están dispuestos como a trabajar. Entonces, como lo que Manoni dice, como en encontrarse con esta mentira es que los padres depositan en el hijo la sintomática de, pues es el problema, pero, por ejemplo, si seguimos como con este ejemplo de este pacientito que tenía como ansiedad por separación por sus padres y le sigues preguntando, ok, bueno, ¿y qué hacen? ¿Cuál es como un día normal con su hijo? ¿Qué tanto sí propician los espacios eh, en los que les dejes a él como que haga lo suyo, que se junte con otros niños, o qué tanto propicias más bien lo contrario, de que esté pegado a ustedes. Entonces, como en esta entrevista, en este análisis, en esta recolección de datos, los papás dicen como de, no, pues sí, es que todo lo hacemos los tres juntos. No, pues sí, es que mm, el papá decía como de, no, pues es que el niño se va a su cuarto, pero la mamá le habla y le dice, vente, ya vámonos a dormir y lo regresa a la cama. Entonces es como que ahí haciéndose resonancia ellos mismos se dan cuenta como de las cosas que hacen, no por dañar al hijo, no por ser malos padres, sino que hacen como a manera inconsciente que generan o que refuerzan el síntoma en el niño. Entonces, pues a la hora de que el niño va cambiando, se tienen como ciertas reuniones con los padres en las que se les va explicando, pero eso ya es como en el análisis propio, cuando ya empezamos un trabajo terapéutico de, a ver, nosotros estamos trabajando en esto, ustedes cómo van en lo que se les pidió, ustedes qué han hecho. Entonces, por eso es como importante que esto que decíamos de que se les invite a los padres también a estar en sesión para que sea más fácil como aceptar el cambio del hijo. Por esto digo como que es lo más difícil de trabajar con niños, es como trabajar con los padres, porque luego el papá que hace cuando el síntoma se empieza a mover, lo dejan de traer o empiezan a hacer que falte. No es como que el niño ya no quiera venir o que el niño empiece a faltar como en un análisis con un adulto, sino que el padre lo deja de llevar, deja de ser constante, o termina como su análisis como porque el niño ya se empezó a mover. Entonces, para mí eso es como la parte más difícil de trabajar como con el niño, porque es también como ser un puente entre el niño y los padres y las necesidades del niño y las necesidades de los padres. Gracias. Bueno, entonces, en línea tendrán alguna pregunta. No. Okay. Muy bien, pues les agradecemos mucho a ustedes por asistir a nuestra conferencia, a las personas en línea.
y pues a mi compañero. Gracias, Sí. no, gracias. Entonces, regresamos a las 4, nuevamente en 7, hora Argentina, ¿verdad? 16 horas México, 19 horas en Argentina. Va a ser nuevamente en línea, ¿verdad? Sí. Va a ser en línea la conferencia, entonces, y presencial, pues bueno, aquí. Entonces, nos conectaríamos, por favor, a las 4 y 7 respectivamente. ¿De acuerdo? Sí, hombre, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego.